Hola, saludándolos mis estimados oyentes, bienvenidos una vez más a su canal, Médicos de Dios. Agradecer a todos los que se han tomado un tiempo para escuchar los capítulos anteriores y si aún no lo has hecho, te invito a escucharlos por la plataforma de podcast de tu preferencia o bien en la página web puestoslosojos-en-jesús.com. Y si crees que ha sido de bendición para tu vida, no dejes de compartir. Debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Hoy dedicaremos este capítulo o este episodio a profundizar y aprender con la valiosa ayuda siempre del Espíritu Santo de la vida de un hombre llamado Simón, luego nombrado por el propio Jesús Pedro o Cefás en arameo. Un hombre común como nosotros, pescador, evidentemente no experto en la ley, proveniente del vulgo, del pueblo, pero escogido por el propio Jesús para ser uno de los 12 discípulos. Vayamos a Mateo capítulo 4 del verso 17 al 20. Analizando el contexto, es importante señalar que Jesús había recién comenzado su ministerio y había salido del desierto donde el diablo lo había tentado por 40 días. Leamos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Otras traducciones dice: les enseñaré a pescar personas. Al instante le siguieron. Bastó solo una palabra para que aquellos dos hombres dejaran las redes y decidieran seguir a Jesús. Desde ese instante, Pedro dispuso su corazón para servirle, aún sin conocerle bien, ni saber quién era Jesús en realidad. Hoy veremos la vida de un hombre que decidió seguir a Cristo, pero tuvo sus altas y bajas durante el proceso. Y de eso precisamente quiero platicarles hoy, porque en muchas ocasiones fallamos como hijos de Dios, nos equivocamos y pecamos. No hay un solo hombre sobre la tierra que no haya pecado. El único fue Jesús, el unigénito de Dios, como cordero inmolado sin mancha ni pecado, se entregó a morir en la cruz por nuestros pecados. Me imagino te estés preguntando, ¿por qué hablar de un hombre que traicionó a Jesús? ¿Cometió errores durante su caminar con el Señor? ¿Cómo podemos decir que este hombre dispuso su corazón si negó a Cristo 3 veces? Te invito a que me acompañes y juntos respondamos estas interrogantes. Durante los 3 años siguientes, Pedro vivió como discípulo del Señor Jesús. Fue Pedro quien primero confesó a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, una verdad que Jesús dijo le había sido revelada a Pedro por Dios mismo. Esto está en Mateo 16, del 16 al 17. Pedro era parte del círculo íntimo de los discípulos de Jesús, junto a Jacobo y Juan. Solo esos 3 estaban presentes cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, esto está en Marcos 5:37, y cuando Jesús se transfiguró en el monte en Mateo 17:1. A Pedro y Juan se les dio la tarea especial de preparar la última cena, lo podemos ver en Lucas 22:8. Uno de los pasajes más impresionantes donde Pedro estuvo involucrado fue cuando caminó sobre las aguas. Imaginemos un hombre venciendo la gravedad y caminando por encima del mar como si fuera tierra firme. ¿Lo puedes creer? Pues sí sucedió. Vayamos a Mateo capítulo 14, verso 22 al 33. Jesús había despedido la barca donde iban sus discípulos y él se había quedado con la multitud. Dice la palabra de Dios que llegó a ellos más tarde caminando sobre el mar. Imaginen el asombro de sus discípulos que gritaron: ¡un fantasma! Y Pedro lo condiciona. Veamos, dice así textualmente: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro, el que duda. Fue Pedro quien tomó aparte a Jesús para corregirle por hablar de su muerte, Mateo 16:22,
Y veamos cuál fue la respuesta del Señor, versículo 23. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro, el terrenal. Fue Pedro el que negó a Jesús en 3 ocasiones. Lucas 22, 31, 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro, el que falta a su palabra. Y estas fueron sus palabras: no sé de qué estás hablando, a ese hombre ni lo conozco, a ese hombre ni lo conozco. Fueron 3 veces que Pedro negó a Jesús. ¿Alguna vez has negado a Jesús con tus acciones? Confesémoslo y arrepintámonos como pecadores que somos. Solo así experimentaremos paz y la transformación será genuina. Fue Pedro quien desenvainó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote en Juan 18:10, e inmediatamente fue el propio Jesús quien le dijo que metiera su espada en la vaina, en el versículo número 11. Pedro el impulsivo. A través de todos estos altibajos de Pedro, el Señor Jesús siguió siendo su amoroso Señor y fiel guía. Jesús reafirmó a Simón como Pedro la roca en Mateo 16, 18, 19, prometiendo que él sería fundamental en el establecimiento de la iglesia de Jesús. Después de su resurrección, Jesús específicamente nombró a Pedro como alguien que necesitaba escuchar las buenas nuevas, Marcos 16, 7, y repitiendo el milagro de la gran pesca, Jesús hizo una observación especial para perdonar y restaurar a Pedro y volver a comisionarlo como apóstol. Juan 21:6, Juan 15:17. Recordemos que Jesús lo había invitado a ser pescador de hombres. En el día de Pentecostés, Pedro fue el orador principal de la multitud en Jerusalén, Hechos 2:14, y la iglesia comenzó con una afluencia de cerca de 3,000 nuevos creyentes. Esto está en el versículo número 41 de Hechos. Este acontecimiento marcó un antes y un después en la vida de Pedro. Cuando ocurre el derramamiento del Espíritu Santo aquel día, la vida de Pedro sufrió una metamorfosis y fue testigo del poder transformador que tiene el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Tanto así que se levantó a proclamar acerca del arrepentimiento de pecados y de volver a Dios. Más tarde, Pedro sanó a un cojo que pedía limosnas en Hechos 3 y predicó audazmente ante el concilio, Hechos 4, acerca de la salvación que solo encontramos en Jesús. Ni siquiera el arresto, los golpes y las amenazas pudieron amortiguar la determinación de Pedro de predicar a un Cristo resucitado. Entonces, ¿qué podemos aprender de la vida de este hombre que cometió errores? Número 1, el poder infinito para perdonar de nuestro Señor Jesús, su gracia derramada sobre nuestras vidas. Cristo no veía en Pedro sus pecados, sino su gran potencial para servirle y predicar del Evangelio, no solo a los judíos, también a los gentiles. Por eso fue corrigiéndolo y mostrándole el camino a pesar de su traición. Jesús nos conoce, sabe de nuestra naturaleza pecaminosa y aún así nos ama como nadie. Número 2, a pesar de sus errores y defectos, Pedro se mantuvo firme y fiel. Dice la palabra de Dios que lloró amargamente después de haber negado a Cristo, prueba de su arrepentimiento. Le sirvió sin cesar hasta su muerte. Si hoy confesamos nuestros pecados desde nuestro corazón, el Señor es fiel y justo y nos perdona con generosidad. Número 3, durante su proceso de maduración como cristiano fue sufriendo una transformación, ya lo habíamos dicho antes. El Señor lo fue moldeando, tanto así que fueron muchos los milagros de sanidad que hacía Pedro en el poderoso nombre de Jesús. El mendigo inválido de Hechos 3, y veamos qué nos dice la palabra en Hechos 5, verso 15. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que, al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos.
Había poder sanador hasta en la sombra de Pedro. ¡Aleluya! Este hombre impulsivo, de pueblo, retador, terrenal, que cayó por sus pecados y errores en varias ocasiones, pero al que Jesús perdonó y disciplinó con amor. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido Pedro. Dios sabía que se equivocaría, claro que sí. Pedro no era perfecto. Nadie es perfecto, solo Dios es perfecto. Tengo la firme certeza de que si nos hemos equivocado, si en algún momento le hemos fallado al Señor, tenemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestra conducta, lograr un cambio genuino con el favor y el poder del Espíritu Santo para que nuestra vida pecaminosa se transforme en una vida piadosa. Dios en su infinita misericordia nos perdona. No es un proceso fácil, pero con fe y perseverancia lo podemos lograr. Será hasta la próxima, donde por supuesto veremos otro corazón dispuesto para con Dios. Bendiciones, paz y gracia.